La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, pues están con nosotros Claudio David Estens de la Garza, presidente de Simnometa, el clúster industrial de minerales no metálicos y agregados, y el ingeniero Alfredo Villalobos, asesor industrial. Vamos a hablar de esta situación que se está viviendo en Durango en relación a los impuestos ecológicos en ese estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Alfredo, bienvenido, Claudio. Y la pregunta es, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de impuestos? ¿Qué se le adicionó a la ley de Hacienda? ¿Qué es lo que ustedes están viendo como un obstáculo para la actividad que desarrollan? Muy buenos días, gracias por el espacio. Buenos días. Buenos días. Fíjate que el año pasado se publicó el decreto número 313 en el periódico oficial del Estado de Durango, donde se adicionó a la ley de Hacienda del propio Estado diversos impuestos, no solo los impuestos ecológicos, Hay impuestos a muchísimas cosas más. Dentro de la actividad minera. No. En general. A ver, esto no es para la actividad minera, Esto es para todas las actividades productivas y no productivas. Perfecto. Inclusive toca a los municipios. Y lo que nos parece, bueno, no nos parece, estamos seguros que los diputados del Congreso de Durango no midieron bien lo que estaban aprobando, puesto que no hicieron el trabajo legislativo que debe realizarse desde tomar opinión, consensar con sectores y ver realmente cuál es el impacto que tiene o que tendrían estos impuestos en la sociedad. De tal manera que esto generó que se llevara una propuesta el 30 de noviembre de 2022, se aprobara el 15 de diciembre con 4 rubros de impuestos, al menos en la parte de impuestos ecológicos, y se publicara el 27 de diciembre de 2022 en el periódico oficial del Estado de Durango. De tal manera que pasó de pronto de noche para muchas personas, ¿no? Sin embargo, desde la semana pasada, la Secretaría de Finanzas y Administración del propio gobierno del Estado de Durango ha empezado a hacer algunos requerimientos de pago de estos impuestos a diferentes sectores, a compañeros empresarios, no solo del área minera, de diferentes sectores. Hay gente en el Grupo Empresarial Lagunero, hay gente en Canacintra, en Coparmex que lo podrá igualmente declarar, ¿no? Y bueno, finalmente este impuesto, ¿en qué consiste? Pues pusieron 4 impuestos o 4 áreas de impuestos. En el primero es el impuesto a la preservación y restauración ecológica en la extracción de materiales. El segundo concepto es emisión de gases a la atmósfera. En el tercero es la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Y el cuarto rubro es el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos. Sin embargo, no se hace distinción de a quiénes se les cobra y a quiénes no. O sea, esto es general. Pero déjame preguntarte una cosa que es lo primero que me salta como duda. ¿Cómo están midiendo la emisión de gases a la atmósfera si no tienen ni con qué medir la calidad del aire? ¿Cómo están midiendo también la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua al tanteo? ¿O se me hace que por ahí va? ¿O cómo es? Pues no, realmente no lo miden. Están confiando en que cada actividad industrial tiene que hacer algunos reportes a través de la cédula de operación anual, a través de las secretarías de Recursos Naturales y Medio Ambiente de los gobiernos estatales o el federal, y en esas cédulas tú declaras cuáles son tus emisiones, es tu obligación, y está bien. Por eso, pero si lo que tú declares, ellos no tienen cómo constatarlo. Los estados no tienen la infraestructura ni para auditarte, ni para verificarte, ni para analizar, para nada de esto. Y eso es otra de las cuestiones que pues obviamente complica la aplicación de esta ley. Bueno, no lo complica, lo hace prácticamente imposible. Imposible. Desde esa perspectiva. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo establecen el impuesto que se cobra? Ahora sí que ve tú a saber. Son los legisladores, ¿no? Sí, a alguien se le ocurrió, mira, imagínate que a alguien se le ocurrió que por ejemplo, respecto de la actividad extractiva. Sí. Extraer calizas cuesta 13 pesos por metro cúbico extra.
Pero extraer agregados cuesta 19 pesos. Pero extraer un bloque de mármol cuesta 428 pesos por metro cúbico por cada metro cúbico de mármol extraído en bloque. O travertino u ónix, por ejemplo. Sin embargo, esto que aprobaron los diputados, que finalmente es la misma actividad y que prácticamente son el mismo tipo de materiales, pues denota que no tienen idea de cómo funciona el sector, porque al extraer, por ejemplo, un bloque de mármol, nada te garantiza que ese bloque de mármol puedas aprovecharlo al 100%. Okay. ¿Por qué? Pues porque puede haber fallas interiores y lo que tú ves como sólido por fuera, por dentro no lo es, y entonces se te dañó. La gente está arriesgando su capital para producir un bien y sin embargo ellos lo que graban es la extracción, no el producto. ¿Me explico? Sí, y entonces, a priori, tú ya llevas un riesgo cada vez que inviertes en este tipo de actividades, pero encima te están cobrando una cantidad estratosférica que representa alrededor del 20% del valor del propio material. ¿Habrá sido la necesidad que tiene el Estado de recaudar, dada la situación financiera, nada más? O sea, yo supongo que sí, digo, y esto es una suposición, no lo puedo asegurar. Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que los datos y los impuestos con los que grabaron todas las actividades, pues están fuera de toda realidad. A alguien le pareció que, por ejemplo, grabar con 100 pesos por metro cúbico de agua por contaminante básico. O sea, por ejemplo, hay 5 contaminantes que la ley establece como básicos. Grasas y aceites es uno, demanda bioquímica de oxígeno es otro, sólidos suspendidos totales es otro, nitrógeno total y fósforo total. Digamos esos 5 contaminantes. Imagínate que tu empresa emite 1 metro cúbico de agua hacia la red de alcantarillado y drenaje y estás fuera de los parámetros que establece la norma oficial mexicana. Pues se supone que el sistema municipal a donde tú descargas esto ya te cobra un valor de saneamiento de esa agua, pues para poder ponerla en parámetros y luego poder descargarla en un cuerpo de agua nacional o para poder utilizarla. Pues resulta que el Estado te lo vuelve a grabar, pero graba la empresa y luego graba también al sistema municipal de aguas y saneamiento porque es el que descarga propiamente en un cuerpo de agua. A ver, para hacer números, imagínate, el municipio de Gómez Palacio, en cuestión, por ejemplo, de aguas residuales a cuerpos de agua, le cargarían 140 pesos por metro, 140 pesos por cada metro cúbico y por cada contaminante que tenga fuera de parámetro. ¿Por qué 140 pesos? Pues porque aunque el impuesto es de 100 pesos, resulta que también está el 40% al fomento educativo que paga sobre cada peso de impuesto de los que viene declarado en la ley de Hacienda. O sea, ya no son 100 pesos, son 140 pesos. Por lo tanto, a ver, con datos de 2021, SIDEAPA descarga anualmente 19.585.000 metros cúbicos de agua del sistema de saneamiento después de las plantas tratadoras de agua hacia diferentes cuerpos de agua. O sea, la aprovechan en siembras, en algún sitio. Imaginemos que solo el 10% de ese volumen no cumple con la norma. Eso representaría que estaría descargando 1.958.500 metros cúbicos fuera de norma, que si lo multiplicas por 140 pesos por cada metro cúbico, pues resulta que el municipio tendría que pagarle al Estado 274.190.000 pesos anuales por la descarga del 10% de lo que actualmente descarga y solo uno de los contaminantes, porque si fueran 5, se les ocurrió ponerle brillantemente que había que multiplicar por 5. Bueno, yo lo que quiero preguntar, Claudio, específicamente, es, ¿hubo un acercamiento con los diferentes sectores productivos? ¿Hubo un lobby de tal manera que pudiera dialogarse sobre lo que estaba autorizando o lo que estaba analizando la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango? ¿O nada más por sus pistolas? ¿Quién los asesoró? ¿Quién les dijo
que esto procedía. Ignoramos quién los asesoró o quién les dijo. Lo que sí es que no hubo absolutamente ningún acercamiento, ninguna información, ni con nuestro sector, ni con ninguno otro que yo sepa. Uh-huh. ¿Y ustedes, hasta que les llegan los requerimientos, es que se dan cuenta? Nos damos cuenta de ello y entonces pues, tratamos de... Realmente la solución a esto es que se haga un trabajo realmente, un trabajo legislativo a fondo, que nos tomen a todos los sectores en cuenta y ver realmente qué es viable y qué es inviable, porque como está así en este momento no es factible bajo. Sí, ustedes lo dicen muy claro, no es que no quieran pagar impuestos, es que que se está poniendo como carga impositiva es prácticamente imposible. Está fuera de la realidad. Vamos, yo creo que todo mundo está dispuesto a pagar impuestos cuando los impuestos tienen algún fin, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice los impuestos ecológicos tendrían algún fin usualmente de restauración, o al menos yo así lo entiendo, ¿no? Es más, así lo dice el decreto en su considerando tercero. Sin embargo, ¿deberían de servir para eso? No, es que eso dice el decreto. Sí, eso dice, pero entre el deber ser y el ser hay una distancia. Claro, pero si en el considerando tercero del decreto dice que deben emplearlos para la remediación y en la ley de egresos del Estado no existe un solo peso dedicado a ello, ¿tú qué piensas? No, bueno, no es muy difícil concluir. Ahora, pues sí, justo esto, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué tipo de diálogo se puede establecer si el decreto ya está? ¿Ustedes piensan que se puede abrogar, se puede echar para atrás? A final de cuentas, nosotros hemos estado solicitando una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango, pero también con la propia Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado de Durango. O sea, estamos buscando una mesa de trabajo pues para poder mostrarles números o aquellos números que ellos no hicieron. Uh-huh. Sí. Y poder mostrarles lo que es un escenario real y lo que va a representar esto, ¿no? Porque finalmente, así como está el agua, también, por ejemplo, los residuos. Igual, tomando ejemplo del municipio de Gómez Palacio, pues resulta que Gómez Palacio, por depositar residuos en el relleno sanitario, las 30,000 toneladas de basura mensuales que depositan en sus rellenos representan 4,200,000 pesos mensuales. Okay. Que tendría que erogar el propio municipio. Uh-huh. Pero, a ver, por ejemplo, cualquier persona en la industria que ya paga por la recolección de los residuos y la disposición de los residuos, ahora resulta que por cada tonelada extra también va a tener que pagar otros 140 pesos de impuestos, o sea, por producir tus residuos, ¿no? Uh-huh. No está mal que se desincentive la reducción en la generación de residuos, al contrario, eso es bueno, pero tiene que haber un mecanismo que te permita transitar a ello. Claro. Claudio, ¿a qué área productiva le afecta más? Por ejemplo, ustedes que están dentro del clúster industrial de minerales no metálicos y agregados del Estado de Durango, ¿por qué les afecta? ¿Cómo es su cadena, sus procesos de generación de bienes? ¿Y dónde está exactamente las complicaciones en relación a la aplicación de este impuesto? Bueno, las complicaciones son automáticamente económicas. Ajá. Porque nosotros somos un sector primario, pero de aquí se derivan muchos usos. Por ejemplo, de los agregados, tú tienes la pavimentación, tienes el concreto, tienes todos los acabados de construcción, pegazulejos, estucos, todo eso. Entonces es una cadena que va de costos que va a repercutir en todo, inclusive finalmente hasta en obra pública, si lo quieres ver por ese lado. Uh-huh. Entonces eso aunado al nivel de impuesto que quieren, no que quieren poner, sino que han ya decretado, pues claro, nos hace que busquemos estas mesas de diálogo y una solución.
Específicamente, ¿qué momento vive este tipo de industria en el estado de Durango? O sea, ¿están bien? ¿Necesitan incentivos? ¿Qué tantas familias, qué tantos empleos generan ustedes como industriales? Mira, en el clúster somos aproximadamente unas 24 empresas. Entonces, empleos directos, estamos hablando de alrededor de 6,000 empleos. Ajá. O sea, es un sector... Ahora, como te digo, de aquí se derivan muchísimos, es una fuente primaria para todo lo demás. Y lo que comentaba el doctor Villalobos sobre la cuestión del bloque de mármol, sería prácticamente eliminar la producción de mármoles aquí en la región si se aplicara eso. ¿Así de drástico? Hay ocasiones en que en el bloque de mármol tú tienes una falla o algo y entonces acabas aprovechando un 25-30%. Entonces prácticamente se convierte en un 100% de sobrecosto. No es viable, simplemente. Claro. Y bueno, entonces ustedes esperan que a través de este comunicado que van a estar, al que han convocado como rueda de prensa y donde definen sus posturas, ¿esto propicia un diálogo o cuáles son las expectativas? Sí, finalmente creo que es visibilizar un poco el problema, porque hay mucha gente que no lo ha visto. Inclusive esto, digo, si tú piensas, en el sector que pienses, estos impuestos le van a pegar. Si eres una empresa, por ejemplo, que tiene una caldera, como la mitad de las empresas productivas lo tienen, pues resulta que por quemar gas en esa caldera o diésel, pues también vas a tener que pagar un impuesto. Dependiendo del número de litros, pues vas a tener una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y luego dependiendo de eso, pues vas a tener que pagar, y es una cuota de 179 pesos por tonelada de CO2. Que a ver, si lo pones... me da hasta risa, o sea, ¿cómo lo van a medir? Bueno, pues lo vas a medir a lo mejor en función de cuánto combustible empleas, ¿no? No, porque el combustible que emplees pues será el combustible que salga por chimenea. Pero si por ejemplo, estás hablando de los establos. Voy a poner un ejemplo. Los establos, pues ya sabemos que tienen grandes cantidades de residuos. ¿Por qué? Pues porque las vacas producen una buena cantidad de residuos, pero esos residuos también producen metano. Es más, las vacas producen metano a sí mismo. Resulta que esos 179 pesos, como el metano es 23 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, pues esos 179 multiplícalo por 23. Por 1.4. Ahora dime cuál va a ser el impacto y dime quién lo va a pagar y quién lo va a medir y dónde van a estar. O sea, me parece, por eso creo que, a ver, una ley bien planteada debe poder cumplirse. Una ley que está mal planteada es obvio que no la vas a poder hacer cumplir. Claro. Bueno, pues nosotros vamos a buscar a los legisladores de la Comisión de Hacienda para que nos expliquen cómo fue que llegaron a estas brillantes conclusiones y cómo fue que estimaron la cantidad de impuestos que se tenían que pagar, para que quede claro, porque no nada más es al clúster donde tú estás, Claudio, sino es a todas las actividades, a muchas de las actividades productivas, ¿no? Prácticamente a todas, ¿no? A todas. Lo que es impresionante es que esto le pega realmente a toda la sociedad, porque a ver, dice el municipio de Gómez Palacio, está bien, yo voy a pagarte los 100 pesos, pero te los voy a trasladar a ti, usuario del servicio del agua potable. Pues no, imposible. Digo, ya de por sí. No hay agua y cara, en fin. Bueno, pues le daremos seguimiento al tema, nos parece un tema importante, les agradecemos muchísimo, van a tener esta rueda de prensa, que haya la cobertura necesaria para que se ventile esta situación. Les agradecemos, Alfredo, gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Claudio David Estes de la Garza, presidente de Simnometa, el clúster industrial de minerales no metálicos y agregados, y el doctor Alfredo Villalobos, asesor industrial. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa